Ollarte, ya lo vemos en pantalla, está en la ciudad capital de la República. Él integra la comisión encargada, la comisión calificadora que está encargada de llevar adelante el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Ellos tienen pues un altísimo compromiso con el país. La Constitución establece que la Corte Constitucional se debe renovar por tercios cada 3 años y esta comisión pues debe concretar hasta el 5 de febrero del próximo año del 2022 este trabajo. Así que le estamos dando la bienvenida, doctor Rafael Ollarte, y en primera instancia tal vez consultarle cuál fue la motivación principal para ayer declarar desierto este concurso. Muy buenos días. No tenía registro sanitario. Estar con ustedes y con todos los amigos de I-99, allá en la querida ciudad de Guayaquil. A ver, nos llevamos lamentablemente unas sorpresas que son desagradables, es decir, la comisión elabora su reglamento como lo ordena la ley. En ese reglamento se estableció que cuando se le solicitara a las funciones del Estado, a los candidatos, estas debían remitirla dentro de 15 días hábiles, es decir, 3 semanas completas, a la Secretaría Técnica de la Función de Transparencia con toda la documentación certificada, con la finalidad de que la comisión dentro de los siguientes 5 días pudiese calificar el cumplimiento de requisitos. Y si existía alguna inconsistencia, algún faltante, la comisión pudiese otorgar 3 días para que se solucione esa omisión. Podía ocurrir que no se presenta algún papel, alguna cosa, y uno decía, bueno, no vamos a descalificar un candidato por ejemplo, que no aparece la cédula, que no aparece un certificado tal o cual, etcétera. Pero nos llevamos 2 sorpresas que son desagradables. La primera cosa es que la función legislativa no presenta las listas. O sea, jamás, en lo personal, y creo que ningún comisionado, se imaginó que una función del Estado no iba a presentar las candidaturas, así nomás. Y con una cuestión muy llamativa. ¿Cuál es la cuestión muy llamativa? Habiéndose otorgado 3 semanas completas para presentar los listados con la documentación certificada, ocurre que, yo veo la televisión legislativa, que el último día del término hay una sesión parlamentaria convocada para las 10:30. Bueno, uno decía, la costumbre del lugar, ¿no? Todo para el último, porque hay que jugar con el riesgo aquí. No se podía eso hacer, o sea, no hubo las 3 semanas anteriores, sin duda. Entonces el último día había una sesión convocada para las 10:30. Y a las 10:30 se suspende la sesión porque entiendo yo que no había ningún acuerdo. Yo en ese momento personalmente me comencé a preocupar porque dije, ¿qué pasaría si esto llega a ocurrir el exabrupto de que no nos presenten las listas? Bueno, dicho y hecho, se hace la votación cercano a las 5 de la tarde, se hace la votación, y no se obtiene la votación para nominar una lista. Yeah. Y era la hora de presentación. ¿Qué ocurre? Que pasada las 5 de la tarde, nombran otra lista. Entonces, estamos fuera de la hora en la cual se podían presentar las carpetas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué comienza a hacer la Asamblea? A mí me manda un correo electrónico a las 22:18, indicándome que hay 3 personas designadas por la Asamblea Nacional. Sí, claro, y tu obligación es decirme por correo electrónico que has nominado a 3 personas, o tu obligación es presentarme las carpetas completas para que podamos calificarlas. Y claro, usted sabe, el irresponsable siempre le echa la culpa al resto. Entonces, la culpa no es de la Asamblea, naturalmente, no. ¿Cómo va a ser culpa de la Asamblea haber dejado la cosa para el último día? Votar esta cuestión luego de vencido la hora de presentación de las listas. No, la culpa es mía, naturalmente la culpa es mía. Diosito santo. Vea, le soy bien franco, hasta el día de hoy no presentan las carpetas. No han presentado las carpetas, y aquí vale hacer una puntualización. Perdóneme. Para conocimiento, doctor, ¿me alcanza a escuchar ahí, por favor? Ahí, sí me escucha. A ver, para puntualizar, para conocimiento de nuestra audiencia, la función ejecutiva, por un lado,
la función de transparencia y control social, por otro, sí habían presentado en el plazo las carpetas con la información con sus 3 postulantes, porque lo completaban, o sea, son 3 que se completaban con los 3 de la función legislativa, así es, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, nos reunimos con los comisionados y dijimos, no, tenemos que tomar una decisión al respecto, a ver qué pasa con esta cuestión. Bueno, entonces yo dije, voy a elaborar un informe sobre por lo menos cumplimiento de requisitos de los candidatos presentados por la función ejecutiva y por la función de transparencia. Comienzo a revisar las carpetas y me empiezo a encontrar con la segunda parte del chiste. Para ser miembro de la Corte Constitucional, que no es cosa menor, se requieren cumplir los siguientes requisitos básicos, elementales, mínimos. 1, ser ecuatoriano. 2, gozar de derechos políticos. 3, tener título de tercer nivel en derecho, el título de abogado. 4, haber ejercido con probidad notoria. Es decir, el ejercicio debe ser no solo probo, sino notorio. Haber ejercido con probidad notoria la abogacía, la docencia universitaria o la judicatura por un lapso mínimo de 10 años. Y la docencia en ciencias jurídicas, no la docencia universitaria en cualquier cosa, sino en ciencias jurídicas. Y 5, demostrar probidad y ética. Claro, ese 5º requisito de demostrar probidad y ética se determina en el transcurso del concurso, pero los 4 teníamos que tenerlos determinados. Entonces, evidentemente, todos los candidatos son ecuatorianos, todos gozan de derechos políticos, no se hizo constar ninguna suspensión de derechos políticos, todos tenían el título, y luego comenzó el problema, el ejercicio por 10 años, la experiencia. Y resulta que, oh sorpresa, ninguno, yo me sorprendí, o sea, y se lo voy a decir sin ambajes, enfermante, encontrar que ningún candidato demostraba el cumplimiento del elemental requisito de los 10 años de ejercicio. Ok. Haciendo una constancia que ya la habíamos hecho en la comisión calificadora de la actual Corte Constitucional, en la que integramos 2018-2019, en que no es tener título de abogado por 10 años. No. Un requisito es tener título de abogado. El segundo requisito es haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado. Hay que ejercer la profesión como requisito. Hay que ejercer la cátedra universitaria en ciencias jurídicas. Hay que ejercer la judicatura, en todos los casos por 10 años. Y resulta que ninguno acreditó. Perfecto. Ok, cuando hablamos de ninguno, hablamos de los 6, ¿no? De los 3 representantes de la función ejecutiva, de los 3 representantes de la función de transparencia y control social. Solamente antes de ir con mis compañeros, en el caso de que se ha declarado desierto, me imagino que hay un plazo para que vuelvan a presentar. La función legislativa sí puede volver a presentar, obviamente cumpliendo los pasos del caso, puede postular sus 3 candidatos, ¿no? Sí, porque no hemos revisado si ellos tienen o no requisitos, por supuesto, ¿no? Perfecto. No 8 con presentadas, perfecto. No hemos podido hacer esa revisión elemental. Entonces, vea, el día de ayer, sí, porque inicialmente se había decidido que la función ejecutiva y la de transparencia completen la información, que es una cuestión prevista en el reglamento, pero ayer, cuando se pide la reconsideración de esa decisión, porque además fue una decisión dividida, 3-3, y el voto dirimente de la presidenta Vanessa Aguirre, pues decantó la decisión en que se complete la documentación, pero claro, ayer cuando se pide la reconsideración se hizo presente algo, parecía que nos estábamos dando una vuelta en redondo. Entonces, en determinados casos es imposible que te vengan a decir que sí se cumple un requisito que no se cumple, es decir, a veces veías carpetas en que el propio postulante te dice, he ejercido año y medio. Perfecto, 8:39 minutos conversando con el doctor Rafael Ollarte, Lucía Jaramillo con las inquietudes. Sí, Alberto, ¿cómo le va, doctor Ollarte? Yo quiero tratar el tema de la muerte cruzada, que sin duda estas últimas semanas se ha vuelto a debatir este tema, y sin duda es una figura pues electoral que contempla nuestra Constitución, con la que el presidente podrá pues disolver la Asamblea Nacional. ¿Es óptima o no esta figura? En estos momentos, sobre todo ayer, cuando el presidente de la República declaró estado de excepción en el país. Lo escuchamos. A ver, bueno, la muerte cruzada es una cuestión incorporada a la Constitución 2008. En el pasado existió la pretensión, negada en consultas populares,
de que los presidentes de la República pudiesen disolver la Asamblea. Esa fue una cuestión recurrentemente propuesta en la década de los 90. Y que se incorpore en la Constitución 2008, pero que en los tiempos de Correa, que fue cuando se amenazaba mucho con la muerte cruzada, era básicamente un mecanismo para mantener, ¿cómo diríamos?, a la gente dominada, a los asambleístas. Porque tú sabes, uno dice, claro, tú llegas a la asamblea y el día de mañana puedes decir, me abro del partido tal o cual, como vemos el día de hoy. Entonces, claro, uno decía, el presidente Correa puede perder la mayoría. Entonces, cada vez que había un tema complejo o en el cual no le querían hacer caso al presidente Correa amenazaba con la muerte cruzada. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿qué clase de amenaza es eso? Por supuesto, porque claro, si el presidente de la República disuelve la asamblea, los asambleístas se van a la casa, hay elecciones presidenciales y parlamentarias, pero hay que presentar candidaturas en todos los casos. Y naturalmente, si tú has sido díscolo con el gobierno, ya no ibas a estar en las listas de Alianza País. O sea, si querías, podías ser candidato, pero por otra lista. Pregúntenle a María Paula Romo cómo le fue cuando pasó de ser la más votada en Pichincha, cuando resulta electa bajo las listas de Alianza País, de cuando se abre su grupo de ruptura. Perdón, pero dieron pena. Pues entonces, la apuesta de Correa era eso. Decía, bueno, si ustedes votan por el tema del aborto, si ustedes votan por el tema del juicio político a tal, si ustedes hacen esto y no, yo disuelvo la asamblea. Es decir, vamos a muerte cruzada. Naturalmente ahí el sartén por el mango lo tenía Correa, no solamente en el sentido electoral, sino también de conformación de las listas parlamentarias. Tú no ibas a ser considerado. Recordemos, mucha gente en el pasado, ¿dónde estará toda esa gente de la que hablábamos y que eran asambleístas, correístas? ¿Qué habrá pasado con ellos? Desaparecieron absolutamente de la esfera pública. Claro, no tenían nombre ni prestigio, entonces esa era la amenaza, Hoy por hoy, sí estamos viendo o por lo menos la semana anterior, en que estuvieron los ánimos absolutamente crispados, la espuma muy subida, en que parecía que se iba a dar este tema de la muerte cruzada. Un parlamento que no solo, y a mi juicio lo hizo bien, no tramita el proyecto de ley de oportunidades por contener más de una materia, pero además tiene unos señalamientos del CAL respecto de la inconstitucionalidad del proyecto, lo cual no venía al caso. Unos comunicados, porque además la Asamblea tiene ahora esta mala costumbre de decirte las cosas mediante comunicados en Twitter, en redes sociales, comunicado público. Bueno, entonces ahí jefes de bloque paladinamente, irresponsablemente, le dicen al presidente Lasso, no me presente ningún proyecto de ley laboral o tributario porque se lo voy a negar. Un bloqueo absoluto. Decía, ¿qué va a hacer Lasso con esta Asamblea? O sea, cualquier cosa que presente o queda ahí votado o es negado. Entonces parecía que la cosa se decantaba derechamente a la muerte cruzada. Pero también los señores asambleístas se dan cuenta de algo. Si ellos seguían empujando a Lasso a la muerte cruzada, no solamente que Lasso pues arriesga el cargo, no, es cierto, Lasso arriesga el cargo, pero el parlamentario también. ¿Acaso Pachacuti va a tener el bloque, si es que vamos a una muerte cruzada, va a tener el bloque que tiene ahora? No, pues no va a tener el bloque que tiene ahora. La izquierda democrática, este partido convenciero y acomodaticio, ¿va a tener los asambleístas que tiene ahora? No, en lo absoluto. Lo mismo, el Partido Social Cristiano, ¿cómo le va a ir? O sea, los que ganaban derechamente con una muerte cruzada eran los correístas, estaban ahí sobándose de manos, no necesariamente por decir vamos a ganar la presidencia, pero si te ponían un candidato no tan inútil como Arauz, naturalmente podía tener alguna expectativa mayor. O sea, si con Arauz, que a duras penas habla, obtuvieron un resultado interesante, no se diga con un candidato interesante, una Marcela Piñaga, un Pavel Muñoz, etcétera, no se diga. Pero claro, los demás se dan cuenta que eso es hacerle el juego también al correísmo. Y el régimen, más allá de decir siempre existe una posibilidad de perder, por eso las elecciones son elecciones, siempre existe una posibilidad de perder, pero el riesgo país también es una cosa complicada para el régimen. Es decir, ¿cómo iba a aumentar el riesgo país con una muerte cruzada? ¿Qué iba a acontecer con esto? Bueno, entonces creo que las aguas se han calmado y ya la gente no quiere hablar de esto de muerte cruzada. O sea, no crea que la señora Guadalupe Llori hoy día está poniendo la cara amable, que le cuesta, porque además le cuesta decir las cosas sin poner esa cara de amargura que a veces nos pone la presidenta Llori.
o esa cara de que la empanada de 6 le ha caído mal. Pero bueno, entonces es una cosa complicada. Creo que las aguas se van bajando. Ayer, cuando hubo la cadena nacional, yo sí, como muchos dijimos, ¿qué va a hacer? Va a lanzarse a la muerte cruzada. Y bueno, el estado de excepción, ¿no? Ya veremos también cómo le va a ese estado de excepción en la Corte. Y es que ahora, sin duda, el tema principal es la inseguridad. Por eso ayer, pues, el presidente declaró el estado de excepción. Pero volviendo al tema de la Asamblea Nacional, y se hablaba de que si el presidente podía enviar a la Asamblea Nacional más de un proyecto de ley de urgencia económica a la vez. La regla general es que no, pero si se declara en estado de excepción, esto sí es posible. Entonces, con lo que pasó ayer, ¿qué se espera por parte del presidente en temas legales con respecto a estos 3 proyectos de ley que quiere enviar? A ver, claro, desde la reforma constitucional del 96, pide que el jefe del Estado presente más de un proyecto de ley en materia económica y los califique de urgente a la vez. Es decir, nada impide que el presidente de la República presente 500 proyectos de ley en materia económica. No hay ningún problema. Presente 500 o 2000, es problema suyo. La cosa es que solo puede calificar uno de urgente a la vez. Por eso la famosa forma fraudulenta de las leyes trole para saltarse la prohibición. Y claro, la excepción, que también consta desde el 96, es que eso de uno a la vez, salvo esta excepción. Yo sé que la Constitución es deficiente en su redacción, pero no es de la Constitución del 2008. Siempre fue en esa materia deficiente. Nosotros siempre entendimos que cuando se hacía la excepción al estado, a que declarado el estado de emergencia, como llamábamos antes, o estado de excepción, como se llama en la Constitución del 2008, uno decía, claro, lo que pasa es que la excepción se debe a que en esos estados de emergencia el presidente de la República puede requerir la presentación de más proyectos para solucionar la contingencia. Es decir, uno dice, entiendo yo que la excepción debe ser una cuestión relacionada con el estado de excepción. De hecho, nunca nadie se ha atrevido a presentar 2 proyectos urgentes solo porque estamos en estado de excepción, que además el Ecuador vive en estado de excepción. Los ecuatorianos vivimos permanentemente en estado de excepción. Ahora me escribe un amigo mexicano y me dice, hoy están en estado de excepción. Siempre estamos en estado de excepción, siempre. Por una u otra cuestión estamos con estados de excepción, incluso varios a la vez. Ya nos hemos acostumbrado a esto. Entonces no era la solución, y me parece saludable que el presidente Lasso no haya tomado esa determinación de que porque estábamos en estado de excepción presentar 2 simultáneamente, porque además eso te crea precedentes, ¿no? Los políticos son muy buenos para esta clase de precedentes. Entonces, si tú abusaste, yo cuando llego abuso citando lo que hiciste, pero además lo corrijo y lo aumento. Y esa es la desgracia en mucho del país. Por eso yo saludo la decisión presidencial de no haber hecho esto de presentar 2 proyectos a la vez o cosas por el estilo. Ahora, ¿cuál será el destino del proyecto tributario? Porque uno dice, bueno, la idea es presento primero el tributario y luego el laboral. Y que todo se apruebe este año. Sí, pero para eso se te tienen que juntar los astros, pues, se tienen que alinear los astros. Porque tendría que ocurrir primero que tú presentas el proyecto tributario, la Asamblea lo aprueba y tú lo publicas. Y ahí puedes presentar el laboral. Y lo mismo que ocurra con el laboral. Tú presentas el proyecto laboral como urgente. Ojo, los proyectos laborales sí pueden ser calificados de urgente. La ley de justicia laboral de Correa lo demuestra. Pues era un proyecto laboral urgente. Y claro, que te lo aprueben dentro de los siguientes 30 días. Y en diciembre tenemos los 2. Pero eso creo que es muy difícil de que se produzca. Es decir, yo veo muy difícil, no solo que si la Asamblea no niega el proyecto tributario, al menos con las reformas que se introduzcan en el debate parlamentario, no se elimine su sustancia, Y que por lo tanto eso no obligue al jefe del Estado a un veto parcial. Entonces, si usted presenta hoy, 19 de octubre, el proyecto de ley, y se lo aprueban hasta el 19 de noviembre, pero con modificaciones severas, eso va a obligar al jefe del Estado a vetar. Y digamos que el presidente de la República se demora poco en vetar, ponle 5 días, pues hasta el 25 de noviembre tiene el veto. Eso quiere decir que la Asamblea tiene hasta el 25 de noviembre para pronunciar sobre el veto. Entonces nosotros sabremos del destino de esto, del tema tributario, tal vez este año, del laboral, le veo muy difícil este año, salvo que le nieguen de entrada el proyecto tributario. Y se arme ahí derechamente otra vez el quilombo, como dicen nuestros amigos argentinos. Es decir, estamos hablando de política, ¿no? Esa cara de amabilidad de la presidenta Yori,
yo no me la creo en lo absoluto, ¿no? Entonces, son políticos, ¿no? Entonces yo veo muy difícil esta pretensión presidencial de que este año tengamos aprobado los dos, salvo, digo yo, y le hago presente porque en el Ecuador lo imposible es lo probable, se le alineen los astros y todo salga bien, ¿no? Gracias, doctor Ollarte. Sigue con más preguntas mi compañero Ramiro Cepeda. Doctor Ollarte, quiero invocar síntesis un poco para tocarle algunos temas así al andar. No hable, dice. Se lo ruego, por favor. Primero, el sorteo de los magistrados que deben de ser cambiados en la Corte Constitucional, ¿cuándo debe de ser? Luego de que la comisión nombre los reemplazos. Por esa razón, sí, es luego. Ya, porque eso es un elemento importantísimo para que no vaya alguna suerte de suspicacia en el camino. Por eso era la pregunta. A ver, porque ¿qué tal si hacen el sorteo hoy día? Y uno dice, el concurso, con esta gracia que nos ha hecho la Asamblea, concurso que supuestamente lo íbamos a terminar. Claro, va dirigiendo los nombres. Claro, a mediados de diciembre, vamos a terminar a mediados de enero, o sea, muy encima del reemplazo. Digamos que hoy día hacen los reemplazos. El que se va tiene que quedarse hasta febrero, pero sabe que se va. Es correcto. Otra cosa. Entonces, eso originaría alguna cuestión, una carga pesada. Por eso precisamente era la pregunta. Segundo, mañana el presidente de la República debe de comparecer a una comisión de la Asamblea para explicar el tema de los Pandora Papers. Han sido invitados a una fiesta que no deben de concurrir su esposa y su hijo. Se lo pongo en ese toque de humor porque yo me he molestado en buscar en dónde existe alguna disposición para que esto pueda suceder y créame que no la he encontrado. A lo mejor usted tiene algún libro que yo no tengo en mi poder. Don Ramiro, la payasería de la Asamblea es esa, ¿no? Doctor, a ver, un solo tema. Cosas. Una es llamar un testigo a un juicio, yo veo que lo hacen en los juicios políticos, se llaman como testigos, pero esta es una información documentaria. Usted aquí solamente puede llamar al funcionario. No le puede solicitar información documental a quien no es funcionario. Si usted cree que de la respuesta del funcionario hay mérito para abrir un juicio político, perfecto. Y en el juicio político, como están haciendo estos gallos, llame a testigos. Veo que en un juicio político me han puesto a mí también como testigo, pero bueno. En este procedimiento documental, en esta información, en estas comparecencias que ustedes hacen, en esas interpelaciones que se llaman, no cabe llamar a personas que no son funcionarios. Yo por eso sostengo que... Para nada, ¿qué le vamos a hacer, no? Sostengo que en ejercicio de su derecho no deberían comparecer estas dos personas. No, tercero. No deberían. Porque además generan... A ver, tal vez... El problema es que tal vez lo hagan en el afán de decir, no tengo nada que ocultar. Bueno, y uno dice, está bien. Van a hacerlo en el afán de que no tienen nada que ocultar, pero usted ya sabe, esto mañana entonces genera un precedente. Entonces comencemos a llamar a cualquier gallo que no es funcionario para que me explique cosas raras. No, yo no lo haría. Yo le pediría al jefe del Estado que no preste a su familia para esta clase de tonterías. No está previsto la comparecencia de particulares en esta clase de procedimientos. Ya le digo, para mí es discutible, pero en un juicio político vaya pase, pero y todavía con dudas, ¿no? Se lo diría con dudas, pero en esto no tengo ninguna duda. Ya, póngase en su sitio, verá, en el pasado también querían hacer comparecer, me acuerdo, al presidente de la Federación de Fútbol por el precio de las entradas para las eliminatorias, y siempre se le dijo, no se puede, es un particular, no puede. Y bueno, pero siguen con esta tontería, bueno, tampoco ser parlamentario en el Ecuador sigue ser ecuatoriano por nacimiento mayor de 18 años, es decir, cualquier medio anormal puede ser. Seguimos invocando su capacidad de síntesis, Rafael, doctor Ollarte. Sí, un poco para poder evacuar unas preguntas. El presidente pide que la Contraloría lo revise. ¿Cómo puede revisar la Contraloría a un ciudadano que no era funcionario público sobre hechos de su vida privada? No lo entiendo, ¿me lo puede explicar en resumen? Porque la Contraloría ciertamente en principio revisa el uso de recursos por parte de y también de particulares cuando se trata del uso de recursos públicos. Usted, por ejemplo, usted le puede preguntar a la universidad privada tal, que tiene parte del fondo universitario, que es del presupuesto general del Estado, cómo lo está utilizando. Claro que lo puede hacer.
pero respecto exclusivamente de los fondos públicos. Los particulares no utilizan fondos públicos. Entonces, en general, clarísimo. Yo no le puedo llamar a convencer a usted, vea, don Ramiro, comparezca aquí a la Contraloría porque le voy a hacer un examen especial. Estás loco. Y el último punto, el último punto que yo le toco, doctor Ollarte. En el evento, mire que estoy utilizando los tiempos y los verbos en su debida conjugación. En el evento de que encontraran algo que tuviera que deslegitimar la candidatura del presidente, hoy presidente, antes el candidato Guillermo Lasso, con algún incumplimiento de una ley electoral previa, ¿puede ser sancionado el presidente en ejercicio o debe ser sancionada la autoridad que omitió este procedimiento dentro de la calificación? Interesante pregunta, porque justamente el tema de los paraísos fiscales fue uno de los asuntos que originó impugnación a Guillermo Lasso como candidato. Y Guillermo Lasso superó esa impugnación, fue candidato y luego fue electo presidente de la República. Es cierto, la ley indica que si el funcionario tiene bienes o dineros en paraísos fiscales, debería perder la calidad de funcionario por decisión del Contralor, es lo que dice la ley del 2017. Pero es básicamente lo mismo que dice la ley de la Contraloría respecto a las facultades del Contralor cuando encuentra responsabilidad administrativa. Y resulta que, usted recordará que el Contralor, si bien ha decidido la destitución de funcionarios de elección popular, nunca se ha ejecutado. Por ejemplo, Glass no dejó de ser vicepresidente de la República porque lo destituyera el Contralor Celi. Sí, fue Celi. Sino porque tuvo una condena penal en firme. Solo en ese momento puede ser vicepresidente de la República. Es una disposición bien rara, porque uno dice, pudieron haber hecho bien la ley, y no solamente hacer una ley, sino reformar la Constitución, agregarle inhabilitación al artículo 113, y establecer también como causal de juicio político. Pero si usted observa, las causales de juicio político, tener bienes o dineros en paraísos fiscales no es causal de juicio político. Por no eso, es genocidio, no es tortura a lesa humanidad, no es concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, no es delito contra la seguridad del Estado, y tampoco es causal para muerte cruzada. Pero bueno, son las leyes revolucionarias que perdone, yo soy mal pensado. Es ley hecha por Correa, cuando el correísmo estaba ganando la elección. Entonces te hicieron esta ley para más o menos sacarle a Lasso de la jugada, pero nunca fue hecha para sacar a ningún funcionario que ellos entendían que iban a ser funcionarios correctos. Además que el halo, pero bueno, no hay consecuencia, ¿no? Además que el halo de protección que cubre el manto de la presidencia de la República está perfectamente amparado en la Constitución, y el organismo del cual puede cesar a un presidente de la República también está perfectamente determinado quién es y qué causales son. No cabría. Sí, efectivamente. Yo no tengo causal para juicio, ni para muerte cruzada, ni para nada que le pudiese afectar al presidente Lasso en caso de encontrarse alguna cosa extraña, ¿no? Vio que no creo que tenga, ¿no? Vio que cuando quiere, doctor Ollarte, sí puede. Así se lo paso al abogado Eduardo Mendoza. Eso tuvo una... mi querido doctor, para que se la devuelva algún momento a Ramiro. No, eso fue un botellazo en la cabeza. En la cabeza, pero fue fina, como siempre, igual que usted manejamos la ironía. Y en nocturnidad. Sí, a ver, yo decía ayer en el programa del mediodía también, llegué muy tarde en la mañana, tuve un conversatorio fuera de la oficina, que doctor Rafael Ollarte, que estaba Alberto aquí los últimos 15 o 20 minutos del programa, que había revisado en la historia, desde que tengo recuerdos de que era un estudiante de colegio, desde el presidente Roldós para acá, en ninguna asamblea que yo recuerde, de lo que revisé, nunca se ha llamado a una primera dama ni al hijo de un presidente o un vicepresidente a la asamblea. O sea, por Dios santo, eso es, aparte, le digo, es infame, ¿no? Porque se nota claramente que hay deseo de molestar, de humillar, de hacer sentir mal, cosa que no me debe de extrañar de algunitos, como dicen en la capital, de algunitos que son así, primero. Pero el presidente nos dijo el viernes, en una conversación que tuvo con algunos periodistas en el Palacio de Carondelet el viernes, que asistirían
su señora esposa, y María Lourdes de Lazo y Santiago, no, va a ser Santiago Lazo. Santiago Lazo, su hijo, Alcíbar, van a acudir. Pero esto, ¿sabe qué? Me hace pensar a mí, mi querido doctor Ollarte, me hace pensar en el canibalismo en la política, en lo puerco. Por eso la gente cada vez menos se quiere meter. Los jóvenes sobre todo. Nadie quiere exponerse a nada de una cosa como esta, que no tiene que ver con la ley, que no tiene que ver con lo estipulado, sino sencillamente que se le ocurrió a unos bobos, a unos tarados, que una persona que no es funcionaria y que no tiene que ver, vaya a la asamblea para humillar a un funcionario público. Entonces, no me extraña por lo que pasó antes. Pero lo mismo pasa en todas partes. Mire, gracias a Dios esa comisión está bien conformada de la Corte. Ahí había gente que no tenía legitimidad, no era prueba, pues habían estado anteriormente donde todos estuvieron en la Corte Constitucional, Corte que hizo todo lo que hizo y deshizo en contra de la patria y de las buenas costumbres, etcétera. Es decir, estamos viviendo una vez más, y esto es lo que me preocupa, y hacia allá va mi reflexión, para reflexionar con usted, mi querido doctor Ollarte. Veo un país completamente cruzado, veo un país completamente confundido, y a los 40 años de masa, con un gobierno nuevo, cuando hay estos cruces, siempre hay alguien que pesque a río revuelto, y me preocupa, mi querido doctor Ollarte. Sí, efectivamente eso es así, es la costumbre del lugar. El político ecuatoriano nunca ha sido generoso, salvo excepciones que confirman la regla, y en circunstancias muy complejas y muy complicadas. Yo creo que en este caso la confrontación ejecutivo-legislativo, y desde el legislativo, no va a cesar, va a continuar. Le van a tratar de hacer la vida imposible. Esta comisión a la cual va el tema de los Pandora Papers, uno dice, bueno, es la Comisión de Garantías Constitucionales, ellos sabrán por qué lo hacen, pero encima lo hacen mal, lo hacen, incluso uno dice, mira, hasta para ser malo tienes que ser inteligente, tienes que hacer las cosas con inteligencia. Esta gente demuestra lo que es, demuestra lo que busca, y bueno, ya sabemos, el correísmo tiene que hacerlo. ¿Y por qué tiene que hacerlo? Porque, como otros presidentes que han estado por las mismas malas razones que Correa fuera del país, la popularidad política se va acabando. Ese caudal político se va acabando. Entonces tienes que estar en la palestra, tienes que estar en elecciones, tu nombre tiene que seguir sonando permanentemente. Así sea a costa del país, eso no importa, a esa gente no le interesa. No le interesa. Y si bajarse a un político es el mecanismo, bueno, lo van a hacer, ¿no? Lo van a hacer. Sí, en efecto. Y voy a hablar un par de temas. Como usted es un constitucionalista y podemos hablar varias cosas con usted, sucedió algo muy triste acá en Guayaquil, una balacera. Muere una criaturita, un inocente, un niño de 14 años. Pero ¿sabe una cosa? Me preocupa el hecho que le exijamos a la policía, al gobierno, a las autoridades, actuar con fuerza, actuar, digámoslo así, casi con violencia, con mano de hierro, para terminar con todo este estado, sobre todo que se vive acá en nuestra pobre ciudad, en el tema de delincuencia y violencia. No obstante, actúa un oficial de policía y hay una desgracia, porque es una desgracia lo que pasó ayer. ¿Dónde estamos? ¿A dónde nos quedamos, doctor Rafael Ollarte? Usted es un constitucionalista y un hombre de... ¿Dónde tenemos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde buscamos el justo medio o no hay justo medio? A ver, cuando usted entrena a la policía para que la policía salga a empatar con este tema del uso progresivo de la fuerza, el resultado es lo de ayer. Claro. Mire, la violencia legítima que puede emplear el policía tiene que ser empleado. Pero si usted tiene policías a los cuales procesa, claro, porque han hecho uso del arma de servicio, eso promueve lo contrario. Estamos lamentando ayer, yo he escuchado al padre, lamentablemente, del menor. De la criatura, sí. Que fue ayer, que quedó en el fuego cruzado, ¿no? Que quedó en el fuego cruzado.
Claro, él le quiso coger, el chico se levantó, corrió donde su mamá y bueno, se cruza, ¿no? Se cruza. También hemos tenido que lamentar cuántas veces que al policía le quitan el arma de servicio porque no se defiende, porque tiene más temor al juicio, a la baja, a la salida de la institución, a la pérdida del trabajo, por su propia vida. Los policías, los cuales los ultiman con su propia arma de servicio. O el policía, aquel que teniendo el arma de servicio en la mano, no la utiliza cuando el delincuente lo amenazaba y el delincuente le dispara y lo mata. Mientras el policía, ¿y entonces qué tenía que esperar? Que claro, lo mate. Uso progresivo de la claro. fuerza. Dispárame vos primero para poder devolverte el tiro. El problema es que en ese momento el tiro fue en la cabeza del policía y murió. Entonces, claro, el policía que no tiene ya ninguna ganas ni defenderse a sí mismo, peor ganas va a tener de defender al resto. Le escucho al abogado, porque el abogado ahí que ayuda a meterle cosas en la cabeza a este señor, decirle que hay que enjuiciar al policía. Lo escuché. Y nos dio toda una explicación de lo que tenía que haber hecho el policía. El policía tenía que haber dejado salir al delincuente. Y perseguirlo. Y luego de que el delincuente sale a la calle, ahí sí intentar capturarlo. O sea, la balacera tenía que darse en la vía pública. A mí me parece brillante. Yo creo que ese abogado debería ser al menos coronel de policía. O del GIR, o del GOE, porque lo explicó con una frialdad que yo quisiera ver que lo haga cuando le pase a él. Así es. Esto de ser el entrenador luego del partido, de por qué no la pateó así, le debió haber hecho asado, tenía que haber hecho ni sé qué cambios, de ganas se lanzó al ataque, lo que sea. Me sonó a eso, o sea, me dio toda una explicación brutal de lo que tenía que haber hecho el policía. Mire qué brillante. Permítame, doctor, solamente porque más temprano lo decía de manera frontal, ¿no? Que resulta terrible que profesionales, abogados, estén más preocupados del tema, o sea, manejen su tema profesional como un reality show y estén más preocupados de precisamente, esto es como el faranduleo del trabajo de los abogados y no está bien, porque con qué irresponsabilidad lanzan este tipo de cosas, como que este abogado es experto en materia de seguridad, debería de ser, pues, qué sé yo, pues secretario de inteligencia del gobierno, ¿no? Fue fiscal un par de meses, no sé si 1 o 2. Voy a ser generoso, fue fiscal unos meses ya. Y listo. ¿Cómo le fue? ¿Sí? ¿No? Entonces, esta cuestión aparente, y lo digo frontalmente, parece que ocurren estos hechos de sangre en la televisión y el abogado va a buscar al cliente. Aquí estoy, me ofrezco. Y claro, tienes la cámara y empieza a decir un montón de cosas. Me pareció lo que dijo, ¿no? Tenía que haber dejado que salga así es la cosa. Es decir, a ver, perdón, no estamos viendo cómo son los asaltos, no solo en Guayaquil, sino en Quito. ¿Qué certeza tienes vos de que el delincuente que tiene un arma y que la va a usar no agarra balazos a la gente gratuitamente? ¿Qué le hubiésemos dicho ahí al policía? Si el policía hubiese dicho, no, es que yo pensé que por la seguridad de los comensales tenía que haber dejado que el ladrón culmine el hecho delictivo y que salga. ¿En serio? O sea, tú tienes la certeza entonces de que ese ladrón de porquería, asesino criminal, se iba a conformar con sacar el dinero de la caja registradora y se iba a ir así nomás. Tenía un arma cargada, pues bonito. La tenía en la mano. No era un juguete. Era un arma real cargada, con el cual se dio balazos con el policía. ¿O qué tenía que hacer el policía? ¿Esperar que el otro salga balaceando a todo el mundo? O si lo perseguía y le disparaba por atrás, y van a decir que también cuando lo perseguía le disparaban balazos en la pierna atrás, que también eso era ilegal, porque le había disparado por atrás. No, yo entiendo que jugar, ¿cómo es? Estos juegos de video es muy interesante, porque uno coge el arma. Es verdad. Parece que y todo le da balazos a no sé cuánto. Es bonito eso, pero en la vida real tomar un arma y decir que el tipo se sale en la vía pública y le voy a dar un balazo en la pierna. Oiga, pero debería ser técnico de fútbol, digo yo. Ganamos todos los campeonatos.
No debiste haber lanzado la pelota por arriba del arco, tienes que haber lanzado un poquito más abajo y era gol. En serio, no molestes, en serio, qué brillante. Luego deberíamos nombrarlo ministro de gobierno. Claro, claro, realmente es así, por eso le preguntaba. Y en ese mismo contexto, cuando cumplió 100 días al presidente Lasso, hicimos un programa especial acá, y entre ellos entrevistamos al coronel Mario Pazmiño, de seguridad, y nos decía, entre otras cosas, aquí está Alberto, lo escucharon mis compañeros, que aparte de los radares que están poniendo en Manabí y van a poner en algunas para Santa Elena, en algunos otros sitios, necesitaban para poder interceptar a las avionetas una ley de interceptación, interdicción, que es un término que también se usa en el Código Civil, ¿no? Para los interdictos. Pero es para los incapaces. Así es. Pero yo el viernes lo escuché al presidente decir que iba por esa ley también. Porque de lo contrario, vienen 2 avionetas, 3 o 4, y uno le dice, detente, espérese, identifíquese, no me identifico, y la avioneta va y viene como le da la gana. Necesitas ejercer alguna acción. Pero tengo la seguridad, quiero saber su criterio, que los de los derechos humanos y todos aquellos que están metidos más allá de los derechos humanos, los que manipulan en este sentido, van a decir que es contra la humanidad, contra los derechos humanos, contra la ley. Si se va a poner los radares, tiene usted pues que ejercer algún tipo de medida, ¿o no, doctor Ollarte? En el Ecuador, defenderse, el mero hecho de poder defenderse es una cosa, no sé, debatible, ¿no? Cuando estábamos hablando de instalar el radar ahí en Montecristi, un lío del Padre y Señor nuestro, para instalar un radar que es necesario. Luego, este tema del uso de las armas. Tenemos la Corte Constitucional, chistosamente, como la acostumbra, declaró la inconstitucionalidad, por ejemplo, del acuerdo ministerial de uso progresivo de las Fuerzas Armadas. No dice, bueno, ¿y entonces qué va a hacer el militar cuando le digan, salga a la calle en esos temas de esos estallidos delincuenciales que les llaman ahora estallidos sociales? ¿Qué van a hacer? Nada, déjese golpear, déjese secuestrar. Claro. Es cierto. Perdón, en el Ecuador, ¿cuántos aviones tenemos? Porque además esa es la otra desgracia, ¿no? Sí, pues. Es la otra desgracia. Claro. Porque a mí me encantaría tener la ley de interdicción, pero con aviones. Claro. Si lo que va a salir a hacer interdicción es un super tucano, sí. Bueno. El Ecuador tiene un territorio muy pequeño, entonces salir de la soberanía territorial ecuatoriana está ahí a la vuelta de la esquina. Además, ¿cuál es la autonomía de un supertucano? Y todo ese tipo de cosas que los militares saben. Entonces, claro, el Ecuador, que no tiene aviones de combate, porque no hay guerra. O sea, porque además de aquí, la gente te dice que no hay guerra. ¿En serio? Tú, a ver, ¿y cómo crees que es la cosa? ¿Tú crees que es cuestión de decir, entonces yo voy a comprar aviones de combate cuando vaya una guerra? Si entre la compra de avión de combate y el perfeccionamiento de los pilotos, porque alguien tiene que pilotar el avioncito, pues, bonito. Son 6 años de enseñanza. 6. Entonces usted me puede traer el mejor avión de combate, pero si me lo va a traer encima del problema, déjelo de adorno. Como la gente en el Ecuador no lee, no se instruye, y por eso los periódicos son cada vez más flacos, cada vez parecen más, ni siquiera folletos, sino brochures. Ocurre que la gente no se acuerda que el Ecuador tuvo, por ejemplo, los CAFIR el 79. Claro que sí, con los que nos defendimos en el CENEPA, claro. Exacto, nos defendimos en el CENEPA, muy bien. No en Paquilla. Así es. Porque los aviones fueron traídos el 78 y el 79 y todavía no estaba concluida la instrucción de los pilotos. Entonces, el año 81, bien dicen por ahí que lo poco que se utilizaron los aviones fueron con pilotos israelitas, decían por ahí. Claro, pues necesitas 6 años de instrucción, pues no es cosa de decir, esto no es aprender a manejar un vehículo, o una bicicleta, o una moto, es un avión de combate. Pero bueno, entonces, pero por último, tú tienes estos super tucanos, que no sé a quién disuaden los super tucanos. Sí, pues. Y resulta que además, con lo poco que tienes, no puedes echarte abajo la avioneta. Bueno, sigamos con esta cosa, transformemos en el Ecuador en un narcoestado. Yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha hecho ayer el presidente de la República y estoy de acuerdo absolutamente con lo que ha dicho y con lo que ha hecho. Espero que lo cumpla nomás, ¿ya? Pero ¿cuánto va a durar ese decreto con nuestra Corte Constitucional? Claro. Que nos dice
que no se puede esto, que no se puede lo otro. Ya hemos visto el fracaso del tema de que ingresen policías a los centros penitenciarios, pero de que quieres hacer algo distinto, que es la colaboración de Fuerzas Armadas, no. Entonces le dices en un voto salvado de Ávila, de Ramiro Ávila, diciendo, los estados de excepción para esto no sirven y no salva el voto. Nos lanza un voto concurrente. Entonces, pero salva el voto por último, nos dice. Pero bueno, sí es enojoso. Yo sé que tengo unos amigos en la corte que dicen que yo los insulto. Yo no los insulto, yo te estoy criticando, no más, si eres capaz de hacer una crítica por las tonterías que haces, mejor dedícate a las salchipapas. No, tampoco. De acuerdo con usted. A deber a alguien que te dice que no le gustan. De acuerdo con usted. Javier, por favor, una pregunta más, porque tenemos otro entrevistado, mi querido hermano y colega, el licenciado Javier Segarra, con nosotros. Gracias, Eduardo. Una sola inquietud, doctor Ollarte. Buenos días. ¿Es el estado de excepción la solución para disminuir el nivel de inseguridad en el país o no? No es la solución. Sería una mentira decirlo. Pero cuando ya está todo sobrepasado, ¿qué otra cosa puedes hacer? O sea, uno entiende que tenemos estos 60 días más 30 y que según la Corte Constitucional no podría ampliarlo. Entonces uno dice, bueno, este tiempo hay que utilizarlo precisamente para poder mejorar cosas en Policía Nacional. Pero bueno, es que hoy día la cosa se nos fue totalmente de las manos con el tema de la violencia delincuencial. Justamente por hacer lo que nos dicen que no hay que hacer. Fuerzas Armadas no se las utiliza, Fuerzas Armadas no, que los miembros de Fuerzas Armadas... Vean los fallos de la Corte nuestra. Fuerzas Armadas son un asco, así, listo, no sirven para nada, son gente violenta, es gente que va a matar. Bueno, está bien. Entonces con eso mejor no haga nada. Entonces yo quiero ver qué hace la Corte con este decreto de excepción. Y si le da paso por razones de conveniencia, que es muy probable que lo haga por razones de conveniencia, me va a decir 60 más 30 y luego muerte, así nomás, como pasó con el tema del COVID, que tenemos medidas restrictivas a derechos fundamentales y de estado de excepción. Eso les gusta, les encanta. Por favor, hagan el favor de poner en la lista gente madura, ¿no? No titulito, librito, tuterita, gente madura, por lo menos, con eso me basta y me sobra. Gracias, doctor Ollarte. Eduardo. Querido doctor Ollarte, agradecerle su gentileza, como siempre, al doctor Rafael Ollarte y la ciencia con nosotros, en nombre de todo Guayaquil, la audiencia, todo lo que nos escuchan en los ríos, en todas partes. Gracias, realmente es muy bueno escucharlo. Y claro, en este tema, la claridad. A mí me enseñaron en periodismo, y Javier está ahí, Alberto también, en primer año, que lo tiene que entender un periodista lo tiene que entender un niño de primer grado y hasta en adelante. Entonces hay que hablar claro y espeso para que la gente lo comprenda y lo entienda. Así que en este caso creo que la entrevista ha cumplido su cometido. Le agradecemos, doctor Ollarte. Disculpará cualquier cosita, dará disculpando cualquier cosita, doctora. Un abrazo, Alberto. Sí, 9 con